Muy buenas tardes, Raquel López, bienvenida. Buenas tardes, Carlos. ¿Me permite? Yo sé que esto quizás rompa nuestra amistad y nuestra relación televisiva, No, pero imposible. Raquel nos envía un guión todos los jueves y pone en la cabecera del de esta semana, por favor, no poner imágenes de Halloween. ¿Cómo Sí. que no pongamos imágenes de Halloween si estamos casi en Halloween? Pero también estamos en las vísperas de la fiesta de difuntos y de todos los santos. Vamos a llevárnoslo a la española. Bueno, a mí me gustan todas las tradiciones, Muy bien. todas, pero esta me devuelve a mi infancia. Probablemente muchos de nuestros escuchantes, de nuestros telespectadores, tendrán otro tipo de infancia, pero la mía es esta. Pues vamos a embarcarnos en una infancia, porque como cada jueves nos vamos a dejar llevar por la marea. El otro día hablábamos de vida, hoy nos tocaba muerte, que lo prometido también es deuda, incluso para la muerte. Raquel, ¿le damos al cuento? Venga, le damos al cuento. Tiene un título que podría ser cualquier otro, Las ánimas benditas. Podría ser cualquier otro título. Pero mira, esto sucedió no hace mucho y aquí cerca, en un pueblecito de por aquí cerca. Había dos vecinas, una de mucha edad, mucha edad, que vivía en una casita de planta baja, y enfrente había un matrimonio recién casado. La muchacha joven, desde la ventana de su dormitorio en la primera planta, veía como muchas noches esta vecina sacaba al portal de la calle una caja, y en esa caja ella podía ver que estaba llena de velas. Y es que esa calle, vaya uno a saber por qué, cuando llegaba la noche las farolas no funcionaban. Y un día la muchacha le preguntó a su vecina que por qué sacaba esas cajitas a la calle. Y la vecina tan tranquila le dijo que era para que por la noche, cuando las ánimas salieran del cementerio y recorrieran la calle para ir hasta el templo, pues las que no llevaran velas, que pudieran alumbrar el camino. A lo que la muchacha se rió, dijo, pero qué cosas tiene esta vecina mía. Y esa misma noche, cuando vio que su vecina sacaba la cajita, al cerrar la puerta, pues la vecina joven salió a la calle y cogió la cajita y se la metió para su casa. Y allí estaba ella, por la noche, mientras se acostaba su marido, ella también se estaba poniendo el camisón, y de pronto, mirando la calle, por si acaso su vecina la haya visto, notó un resplandor dentro de casa. Y de pronto se dio la vuelta y vio que el pasillo de su casa y las escaleras que subían hacia el dormitorio estaban iluminadas. La mujer, en vez de irse a la cama donde ya le esperaba su marido, se asomó y vio que esa cajita que le había cogido a la vecina tenía todas las velas encendidas. Rápidamente bajó las escaleras para verlo de cerca y sí, ahí estaban. Y entonces subió otra vez y avisó a su marido, marido, mira, baja, verás qué cosa más sorprendente. Y el marido bajó, pero vio la cajita, pero no vio nada dentro. Y la mujer se fue otra vez a mirar por la ventana. El marido ya se quedó durmiendo porque estaba muy cansado, cuando de pronto tocan a la puerta. Y la mujer no sabía si salir, abrir o no abrir. ¿Tú qué hubieras hecho? Yo hubiese abierto. Pues eso hizo ella también, abrió la puerta. Y ante ella apareció una persona que iba envuelta en una capa y la cabeza la llevaba cubierta con una capucha de la misma capa. Y nada más abrir la puerta que aquel personaje le dijo, muchas gracias por las velas. Y en ese momento la mujer vio cómo se marchaba, pero cómo se unía a una fila de otros caminantes que tenían el mismo aspecto. Y el último de aquella fila también fue hacia su casa. Y le extendió la mano y le dijo, tome señora, esta vela es para usted. Y cuando la muchacha cogió la vela, la capucha de aquella persona se echó para atrás. ¡Ah! No te puedes imaginar quién era. ¿Quién era? La muerte. Y se fue caminando detrás de aquella peregrinación de personas, pero con velas. Cerró la puerta la mujer y por más que lo intentó, aquella noche no durmió. Daba vueltas para un lado, vueltas para otro, se volvió a levantar para ver si la cajita de velas seguía encendida o no, o se había apagado, y al final, a eso del amanecer, ya se quedó dormida.
Y cuando se despertó, corriendo bajo las escaleras, cogió la cajita, cruzó la calle y tocó la puerta de su vecina. Y cuando ésta abrió, le dijo: tome la cajita, que se la devuelvo. Dice: ¡ay, hija! Es que la habías cogido, te hacía falta. Y dice: bueno, tenía curiosidad. No se le ocurre otra cosa que decir. Dice: pero es que, ¿tú los has oído? ¿Has oído a las ánimas del purgatorio? Dice: oír no, pero ver sí. Y a partir de aquel día, aquella muchacha no dudó nunca de lo que le contaba su vecina de enfrente. Ver para creer, esto es como Santo Tomás. Sí, sí. ¿Esta historia se cuenta solo en los días de Todos los Santos o se permite contarla todo el año? Bueno, digamos que ahora, como estamos en la época en la que le tenemos que poner etiquetas a todo, sí que te pide el cuerpo historias de miedo. Y es más fácil que se cuenten esas historias. Pero antes, cuando las tardes de verano eran muy largas o las noches de invierno eran muy largas, se contaba lo que se sabía. Y llegaba uno que sabía estos 3 cuentos, llegaba otra que sabía estos 3 cuentos, llegaba la abuela que se sabía muchísimos y además muy largos, y se contaba. Y además es que se contaba haciendo faenas del hogar, cada uno según su zona geográfica. En el Mediterráneo, pues en la Puerta a la Fresca. Más por el interior, pues dentro, al amor de la lumbre. Entonces, pero sí que es verdad que estas historias, tradicionalmente, porque son, fíjate que tenemos un cementerio y tenemos un templo. Tú ponle nombre al templo, el que quieras. Pero estas historias de contar qué pasa cuando te mueres, qué hay después, a dónde vas, dónde es la siguiente vida o dónde es la siguiente morada, esto es precristiano y además es prerromano, va mucho más atrás. Y tiene que ver con darle una explicación a lo que hay detrás. Qué bonito. Esto, mira, justo hoy vamos a tener una entrevista que al final no se ha podido realizar para hablar de cómo afrontar la muerte en edades tempranas. ¿Esto se puede contar a un niño, por ejemplo? Sí. Mira, porque te voy a decir una cosa. El miedo compartido es menos miedo. Al contrario que la alegría compartida es más alegría. Entonces es muy importante ir normalizando, y los cuentos nos lo permiten muy bien, ir normalizando la vida y la muerte, porque es una misma cosa. ¿Hace falta ambientación para un tipo de cuentos así? ¿O tú lo prefieres con ambientación? Venga, vamos a definir ambientación. No es lo mismo contar este cuento en un instituto, en un colegio, a las 12 del mediodía con las persianas subidas, que contarlos cuando está atardeciendo en la casa de los abuelos, donde tú nunca subes a la planta de arriba porque te da miedo, y es una casa normal y corriente, pero subes allí. Entonces, te hace falta, sí, algo, pero no te hacen falta decorados, no te hace falta, pues si apagas estas luces blancas y sí que pones una luz más cálida, más tenue, todo eso va conformando. La próxima vez te lo hacemos así, ¿eh? Claro, esta pregunta quizás se la tendríamos que haber hecho a las 9 de la mañana, no a las 6 de la tarde, pero bueno, llegamos siempre tarde, pero llegamos. Sí. Raquel, vamos a ir a algo muy concreto para despedirte a medias. Venga. Enseguida lo van a entender a ustedes. Versiones, otro tipo de formas de contar este mismo cuento. Tiene que ser muy rápido. Sí, venga, muy rápido. Yo he encontrado una, está recogida por Extremadura, que es La vela de hueso. Y más o menos es lo mismo. Unos personajes, en este caso es una madrina y su ahijada, que ven pasar una procesión de ánimas. Y también hay una vela que se entrega y una abuela que se devuelve. Más o menos. Ese es muy chulo, ese cuento es muy chulo. Te podemos hacer 2 peticiones más. Venga. La primera de ellas, que te quedes, que te mantengas, que en la siguiente entrevista te necesitamos cerca. Sí. Y la segunda es que por mucho que sea Todos los Santos, sabes que Halloween también ha llegado para quedarse. Sí, es verdad. Que hoy vienes acompañada y bien. Muy bien acompañada. Lo haces de la mano de Ana Cristina Herreros Ferreira, pero la vamos a presentar por su nombre de contar. Ella es Ana Griot. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Raquel, la traemos porque ha estado aquí haciendo tour en Alicante. Sí, el martes estuvo en Casa Mediterráneo, estuvimos conversando sobre la poética del cuento mediterráneo y fue una preciosidad. Y ayer estuvo en el Teatro Principal, en el ciclo de los cuentos Tras el telón, con un lleno total por la tarde.
esos cuentos tras el telón que son mágicos, ¿no, Ana? Totalmente, tener al público tan cerca en un teatro tan increíble como este teatro que tenéis en Alicante es todo un lujo. Y tener un público tan entregado y tan acostumbrado a escuchar cuentos por el trabajo de gente como Raquel, que mantiene las programaciones estables en una ciudad como Alicante, es un lujo. Los cuentos que son patrimonio histórico, cultural de España, y en tu caso, Ana, corrígeme si me equivoco, te viene de familia intentar devolver la voz a algunas personas que no tuvieron la oportunidad de alzarla. Pues sí, tuve una madre silenciada por ser gallego en un momento en el que las lenguas en este país estaban prohibidas y mal vistas, excepto el castellano, y una abuela con un marido represaliado que le tocó guardar silencio porque la gente tenía miedo en un momento que no podemos olvidar, que fue la dictadura de General Franco, donde la gente vivía con mucho miedo. Así que de alguna forma crecí escuchando el silencio de estas mujeres y aprendiendo a que detrás de ese silencio hay muchas historias que merecen ser contadas. Tu historia también conecta con varios continentes, pero principalmente con África. Sí, en el año 2012 me dieron un premio que compartí con Michelle Obama. A mí me lo dieron por trabajar, la Fundación Dita Mediterránea, a mí que soy de León. Y ese año pues me fui a montar una biblioteca a Senegal, compré libros en francés porque el idioma oficial de Senegal es el francés, y cuando llegué me di cuenta de que no tiene nada que ver con su cultura, que los colonizamos con nuestra cultura, y decidí recoger sus cuentos, escucharlos, ilustrar con ellos, hacer libros que hacemos en África, y con la venta de los libros financiamos proyectos en Senegal y en otros lugares donde hemos estado, Camerún, Mozambique, Madagascar, en Argelia, etc. Entonces, bueno, pues tenemos una bibliopiragua en el río Casamance y llevamos libros que construimos, cosemos con las mujeres, o libros donde haya protagonistas negros, porque si hay alguna violencia en la literatura infantil y juvenil es que ellos no son protagonistas de nada. Por eso vienen, porque necesitan ser protagonistas de su propia historia y no los hacemos protagonistas. Hay una frase que te vamos a robar, que dices que los cuentos construyen casas, también construyen infancia, también construyen inteligencia, ¿no? El poder conversar, pensar. Sí, sobre todo construyen hogar, esa seguridad que hay una persona ahí que está contando un cuento para que tú sientas que es posible la reparación del daño, que es posible la justicia y que es posible el regreso. Y eso es una cosa muy importante. Si no pedimos la justicia a los cuentos, ¿cómo la vamos a pedir en la vida? Sí, fíjate que Ana es te la podría definir de muchas formas. Para mí ya me gusta decir que es amiga y que sobre todo que es maestra. Siempre cuando estás con Ana aprendes algo. Y a mí me llama mucho la atención el último libro que has editado, que son cuentos de la madre muerte. Y ese binomio no deja de sorprenderme, madre muerte. ¿Por qué lo habéis elegido así tal cual el nombre? Pues porque el día es el momento del padre, de las leyes, del trabajo, de lo que está sujeto a normas, de lo que está bien y lo que está mal. Y la noche es el momento de la madre, el momento en que todos somos iguales, porque la madre, como la noche y como la muerte, a todos nos iguala. Es el momento de los cuentos y es el momento también del encuentro con los que no están, que aparecen en los sueños, que tienen ese mismo lenguaje simbólico que tienen los cuentos. En ese lenguaje simbólico de los cuentos, esa dicotomía, esa diferencia entre vida y muerte desaparece, porque vida y muerte no son opuestas, son parte del mismo ciclo. Por eso esa reconciliación con esa muerte, como el vientre del que salimos, porque cuando nacemos llegamos de la muerte. Vivimos y luego regresamos a la muerte. Y hay una forma de entender esta muerte que tiene que ver con el vientre del que salimos y al que regresamos cuando nuestro tiempo se ha acabado. Por eso esta muerte es una madre, lo mismo que la vida, que nos recibe en su seno cuando nuestro tiempo se ha acabado. Y Carlos, Ana no se marcha todavía de Alicante, tiene todavía una cita más. Va de cuentos en la librería de San Blas, donde va a presentar estos dos libros, así que quien se anime dentro de un ratito, allí puede además conversar con ella. Pues por favor, vayan y disfruten de este libro. A las 7 de la tarde. Lo he cogido en brazos, lo he cogido entre las manos, porque solo viendo la portada ya invita a querer leerlos. Son unas ilustraciones chulísimas. Sí, de hecho la ilustración de la cubierta es un cuento de tradición oral de esta zona, que es el Peral de la Tía Miseria, que es una muerte burlada, una muerte burlada por una mujer anciana, María de las Miserias, que consigue dejar a la muerte su vida en el Peral y escapar de los brazos de la muerte. Esta es como la del herrero.
Sí, porque es que hay muchos cuentos donde ese miedo se le da la vuelta para que tengas, lo que decía Ana, una pequeña salida. Porque si todos los cuentos que tienen que ver con la muerte fuesen de miedo, le tendríamos un pavor. Pero la misma tradición popular te permite que haya ese doble juego, esa libertad de decir, bueno, pues mira, la muerte hoy no gana, mañana puede ser, pero hoy no. Se lo comentábamos antes a Raquel, porque hoy la cosa va de muertes, Ana, estamos aquí hablando mucho de ella, no invocándola, eso sí, por favor, y vamos a tener una entrevistada para hablar de muerte en edades tempranas. ¿Se puede hablar de la muerte? ¿Se puede normalizar también, utilizarlo incluso como un recurso pedagógico estos cuentos? Bueno, pues los niños no tienen ningún problema con la muerte, de hecho la infancia comienza a preocuparse con la muerte cuando tienen la primera pérdida, que es cuando se les cae un diente. En ese momento aparece un dios que se llama Ratón Pérez, que nos asegura que esa pérdida no es definitiva, que enseguida nos va a salir un diente que nos va a durar toda la vida. En todos los procesos de pérdida hay alguien, un ser divino, divinizado, que aparece a asegurarnos que eso no es definitivo y que pronto otra vez esa vida regresa, porque la muerte es un ciclo, no es el fin, comienza otra vez con la vida. Y por último, Ana, yo te quería preguntar cómo podemos animar a que las familias completas se animen a volver a escuchar cuentos juntos, no solo que los niños vayan a la biblioteca, sino que la importancia de que sea distintas edades juntas. Bueno, yo creo que todos tenemos experiencias sobre la muerte y de hecho una separación también es una muerte, o un cambio de colegio también es una muerte, o un cambio de vivienda también es una muerte, porque dejas a la gente que formaba tu núcleo en ese lugar y te tienes que vivir, nacer a otra realidad. Creo que los procesos de duelo son procesos normales, que es necesario también entender que necesitan un tiempo y que necesitan un acompañamiento. Y creo que desde ahí, desde nuestras propias experiencias, es desde donde nos podemos relacionar con los niños y hablar de esto que nos pasa a todos, que es que se nos van seres queridos, porque la gente que estamos vivas, todas nos morimos, es lo único real, realmente, ¿no? Quien no se muere es porque ya está muerto. Así que es muy importante tener la capacidad de poder compartir de una forma normal con los niños estas experiencias donde hay procesos de duelo. Y creo que esto es muy importante y todos tenemos esas experiencias, atrevernos a compartirlas, atrevernos a hablar de ellas, también atrevernos a decir que estamos tristes, ¿no? Y que esto nos duele, que eso es el duelo, es muy importante. Y que las criaturas aprenden viendo cómo reaccionan sus mayores. Totalmente. Antes la muerte era una cosa bastante común y familiar porque se velaba a los muertos en casa, ahora los llevamos a tanatorios, no los vemos, no queremos hablar de ello. Y luego hay esta cosa horrible también, que es estos padres, madres, que intentan como paliar un poco eso de decir, bueno, el abuelo se fue a una estrella, ¿no? Un abuelo no se va, porque además hay esta sensación en los niños y en las niñas que es que si se ha ido, obra la voluntad del abuelo, porque se ha ido, se quería ir. Pero no nos vamos por voluntad propia, nos vamos porque acaba nuestro tiempo. Entonces, se fue a una estrella, está mirándote desde la estrella, es una cosa horrible. Yo creo que es muy importante normalizar esa situación, esa circunstancia, que es lo que nos va a acaecer a todos. Porque si hay algo real, es que todos, un día u otro, vamos a morir. Pues. Y yo creo que ya es un momento como de hecho, quien no celebra la muerte no celebra la vida. Fíjate. Qué buenas palabras y qué buena invitada. Raquel López Anagrión, muchísimas gracias. Y gracias por acompañarnos esta tarde. Ahora sí, me ha puesto hasta nervioso hablar tanto de la muerte y como decía Ana, hay que hablar de la muerte y celebrarla también, pues si no, no estamos celebrando la vida. Gracias de verdad. Y recomendación para ustedes, que los abuelitos no se vayan a las estrellas, por favor, que hagamos también pedagogía con los más pequeños, que no por ser pequeños son menos listos e inteligentes.